Hola, amigos y amigas sabios. Qué rico estar hoy, esta tarde, compartiendo con ustedes. Como saben, en La Sabia nos dedicamos a compartir el aprendizaje de las plantas y hoy pues nos reúnen unas plantas muy especiales que son los árboles que nos rodean y con ellos vamos a celebrar nuestra expedición botánica virtual. Hace poco, pensando en los árboles, eh, sentíamos como que ellos nos invitan a viajar, ellos nos transportan en el tiempo, nos traen recuerdos de cuando éramos niños, pero a su vez en este momento están representando ese vínculo en el que estamos unidos, ustedes desde sus casas, nosotros aquí, Norberto, a quien ya voy a presentar también. Entonces, mientras se van uniendo más personas, vamos a poner un video y luego empezamos con la presentación de Andrés, que hace parte de La Sabia, de Norberto, que es nuestro experto invitado de hoy y quien nos acompañará a viajar por las especies arbóreas del Valle de Aburrá. Y empezamos nuestro viaje con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Lo que se parece. La grabación de un programita sobre flora del Valle de Aburrá. Bueno, de nuevo entonces bienvenidos quienes recién llegaron. Estamos en nuestra expedición botánica virtual. Yo soy Clara Robledo de La Sabia, les presento a Andrés del equipo Sabio. Hola, también. ¿cómo están todos? Y nuestro experto invitado especial es Norberto. Le voy a dar la palabra a él para que él mismo se presente con nosotros. Muchas gracias, muy rica esta invitación a hablar de seres que nos encantan y nos apasionan. Yo soy Norberto López, biólogo, egresado de acá de la Antioquia y actualmente soy el curador, coordinador del herbario del Jardín Botánico de Medellín desde hace unos 10 años. Bueno, gracias Norbert por aceptar nuestro paseo alrededor de los árboles. Siempre muy grata tu compañía. Quienes han estado con nosotros en algunas expediciones ya han compartido también con nosotros y con Norberto. Vamos viajando y mapeando la ciudad, recorriendo algunos barrios, identificando árboles y reconociendo sobre todo esos beneficios ecosistémicos que representan para nosotros, además de lo que nos maravillan por su belleza. Entonces, sin más preámbulo, vamos como a dar inicio a recorrer con Norberto algunas especies
Vamos a tener la siguiente dinámica, o es lo que proponemos. Si van teniendo preguntas, todas las depositamos en el chat y más adelante miraremos el momento para empezar a responderlas y ya les contaremos. Bueno, antes de empezar, queremos que abran sus sentidos, que se deleiten. Quizás hemos estado un poco en casa y ya hemos empezado a volver a tener contacto con la ciudad, y este es un espacio para llenarnos de emoción, porque esto es una verdadera expedición botánica en la que vamos a disfrutar y a maravillarnos con la flora del Valle de Aburrá. Muy importante también que desde las casas, así tengamos la movilidad muy reducida, nos asomemos por la ventana y empecemos a detallar todos esos seres que nos rodean y que están llenos de vida para compartir, y que nosotros tenemos que ser seres activos en su conservación, cuidado y protección. Entonces nos fuimos. Antes que nada, pues estamos ubicados en un valle increíble. Estamos rodeados de montañas, donde la vegetación es exuberante, nuestro clima es templado, nuestro valle es muy abundante y además recibe especies de muchas partes, y además acoge una flora nativa muy hermosa. Bueno, vamos con Norbert de una vez a empezar. En esa flora que nos rodea, evidentemente hoy vamos a concentrarnos en los árboles, pero no podemos desconocer ninguna de las especies de otro tamaño o con otro hábito, digámoslo así, como las especies rastreras, las epífitas, las trepadoras. Pero hoy nuestras plantas especiales van a ser los árboles, y quisiéramos empezar como por ese punto. Norbert, ¿cómo haríamos para definir, por ejemplo, en sí un árbol? Bueno, en cuanto a esa forma de crecimiento, al cuerpo que tienen las plantas, el hábito, le denominamos técnicamente el hábito árbol, es este donde las plantas tienen un tallo principal leñoso y forman corteza. Un tallo principal pues que alcanza a cierta altura y luego se vienen las ramas. En cambio, arbusto es el que no tiene un tallo pues más importante que los otros, sino que desde muy baja altura se ramifica, sin importar tanto la altura, pues, porque existen varias definiciones de estos hábitos y algunas de ellas se limitan mucho a la altura, que los mayores de 4, de 5 metros son árboles, los menores pues son arbustos, pero es más como por la arquitectura, la definición. Perfecto. Bueno, para empezar este viaje, pues nosotros siempre tenemos una premisa, y es que para conocer toda esta magia hay algunos términos que nos parecen importante abordar. Y desde ese no sé, como desde ese elemento, sí, desde ese significado, ese elemento, empezamos con un término que quizá lo hemos escuchado, que hemos oído por ahí, y es la palabra nativo. Bueno, nativo son estas especies que espontáneamente crecen en una zona o en una ubicación geográfica en el planeta como tal. Entonces hay especies que son nativas, digamos, de Sudamérica, y comparten ese crecimiento espontáneo en muchas zonas de Sudamérica, por ejemplo. Norbert, si quiere complementarnos, porfa. Sí, pues como para ponerlo en lenguaje muy común, eso tiene la misma raíz de nato, ¿cierto? Nato, oriundo pueden ser sinónimos. Los nativos son los propios, los que se encuentran de forma natural en una región, que puede ser, como tú dices, un país, una región de un continente o de una región del Caribe, de la zona andina, que es más la que se usa pues como para hablar de la distribución de las especies en Colombia. O sea, podemos hablar de nativo también como en regiones, en algunos sectores como algunos climas específicos, ¿cierto? Porque digamos, claro, las plantas se adaptan a esas características. Sí, están adaptadas a unos rangos de altitud, a una humedad del aire, a unas temperaturas, que es lo que más define esa distribución. Vale. O por lo que iba a decir, es como que por naturaleza
así suene como gracioso, por naturaleza crecieron, o se ha identificado que crecieron tanto aquí como en una parte de Brasil, que está cercana. Entonces son nativos de algunos, de varios países al mismo tiempo, por decirlo así. Por Claro, ejemplo, tienen la misma raíz. por ejemplo, hablando del caso de la ceiba verde, que es la que tenemos aquí en la pantalla, ¿tú sabrías, Norbert, darnos de pronto la ubicación geográfica? O a cuál pertenece pues como esa región de su característica nativa. Claro, esta especie pues en el Caribe es muy abundante, ¿cierto? Le llaman ceiba verde o ceiba bruja, chitúa y ceiba de aguas, está como muy relacionada a esas zonas inundables, ¿cierto? Entonces sería importante pues verlo. Tenemos una herramienta que les quiero compartir, pseudobombas. Con el nombre científico uno encuentra toda la información de ellas y es una lista del catálogo de plantas y líquenes de Colombia. Ajá. Ahí yo puedo encontrar qué registros tenemos con respaldo en herbario, pues que, o sea, que hay una evidencia en un herbario y que nos da esa certeza de la distribución. Entonces, esta especie, por ejemplo, aparece con muy amplia distribución por todo Colombia, ¿cierto? Desde la zona amazónica y toda la región andina y Caribe, el Chocó biogeográfico y un poco en el piedemonte de los llanos. Súper. Súper chévere. Listo. Bueno. Algo también como pues aprovechando que estamos como haciendo un desglose de terminologías, también para que comprendan pues, o aprendan a reconocer, siempre el nombre científico está en itálica, con la primera inicial de la primera palabra, que es el género en mayúscula, luego es la especie, para que sepamos también cómo familiarizarnos con este tipo de, podría decirse, escritura botánica, Norbert. Sí, eso para ponerlo también en un lenguaje común y que lo entienda todo el mundo es como decir el nombre propio, ¿cierto? Con el que quedamos registrados cuando nacemos, el registro civil que nos hacen, ¿cierto? Nos da un nombre y dos apellidos o un apellido. Okay. Y entonces el apellido tiene el homólogo acá en el nombre científico sería la primer palabra, el género, el epíteto del género. Y la segunda ya es el específico para esa especie, ¿cierto? Que es el epíteto ya de la especie, así lo denominamos. Perfecto. Y sabemos que nombres comunes, de hecho, incluso pueden cambiar en regiones. Es como si uno tiene un nombre científico, entre comillas, pues haciendo la analogía, pero puede tener varios apodos. A mí, por ejemplo, en la familia me dicen Pelusa, pero en la Sabia no me conocen como Pelusa, sino como Clara. Y mi nombre es Clara Robledo. Entonces, así como un ejemplo coloquial, sucede con los árboles que pueden cambiar de nombre común incluso en regiones, como Norbert nos acaba de decir que a la ceiba verde en la región del Caribe la llaman de diferentes maneras. Sí. Chitúa, por ejemplo, sí, esa es muy buena analogía, el apodo. Y los apodos van cambiando mucho es porque hay una relación cultural de las comunidades con las plantas. Entonces, dependiendo del uso, muchas veces va ese apodo, ¿cierto? O nombre local, pues que lo podemos denominar para definirlo mejor, nombre local o común. Y acabas de mencionar algo que es muy bello de los árboles y es esa relación en la que nos vinculan todo el tiempo y en nuestra cultura estamos relacionados con ellos más de lo que nos hemos hecho conscientes, pero toda nuestra historia, nuestra alimentación está connotada por los árboles y las plantas que nos rodean. Entonces, ese es un aspecto súper importante para que lo traigamos a la conciencia, el vínculo que siempre nos invitan a vivir los árboles. Sí, muchas
expresiones artísticas también, pues todas las expresiones culturales van muy de la mano de la biodiversidad. Y es por eso que desde el Jardín Botánico de Medellín hemos siempre recomendado mucho trabajar con especies nativas, ¿cierto? Porque en la historia del árbol urbano, en la historia pues, de Colombia, hemos visto que se predominan casi siempre especies introducidas, foráneas o exóticas, que es el otro término Ya vamos a sinónimo, pasar allá. ¿cierto? Ya que Y con el tiempo ya hemos ido cambiando mucho eso para la ciudad de Medellín y para muchos otros municipios del Valle de Aburrá, y ya yo creo que más de la mitad son especies nativas. Súper importante y que todos entonces empecemos a saberlo porque las especies nativas se adaptan mucho mejor, van a tener una mejor relación con los ecosistemas urbanos y ya que lo sabemos, pues también tenemos la capacidad de elegir cuando queramos y tengamos la posibilidad de sembrar en, no sé, en terrenos que tengamos o de recomendar a alguien que tenga un terreno, pues ya sabemos que ideal, un nativo que va a ser va a propiciar mayor equilibrio al ecosistema. Pasamos entonces a endémico, eso, que es un término súper importante y muy especial. Aprovecho ahí la interrupción para decir que también entonces relacionar siempre esas expresiones que nos dan identidad cultural con relación a la flora o a los árboles nativos y muy importante, las relaciones que ellos tienen con la fauna, con el suelo, con los microorganismos, que desde la ventana, la invitación que tú hacías de observar desde la ventana los vecinos que tenemos vegetales, también pues ver qué relaciones tienen, que de eso se conoce muy poquito, esas relaciones con la fauna, con insectos. Norbert, y haciendo pues ya como hincapié en esta parte de endémico para que las personas entiendan, hablábamos ahorita de un nativo que tiene una distribución geográfica más amplia. Cuando hablamos de endémico, y tú me corriges, es un punto geográfico, no digamos que limitado, pero sí digamos que tiene unas características más específicas. Sí, todas las especies endémicas pues son nativas de esa región donde están, sino que no tienen amplia distribución, sino que es una área más bien restringida, pero pueden ser endémicos para todo un país o endémicos para un departamento, pues esos límites administrativo-políticos no son pues naturales. Claro. Pero que nos sirven para darle importancia a esas especies que son únicas, ¿cierto? En ninguna otra parte del mundo están, entonces nos hacen responsables de su preservación, de su conservación. Así es, y acá en la foto pues con la que estamos ilustrando este término tenemos un carbonero, una especie de varios, pues o de los diferentes carboneros que hay, que se llama Caliandra medellinensis y es un árbol que se ha denominado endémico de Medellín, aunque, y Norbert puede ampliar la historia, pero aunque está todavía por descubrir por qué no se ha hallado en espacio silvestre, digámoslo como tal, o porque hasta ahora no se ha hallado en espacio silvestre o en bosque silvestre de Medellín, pero sí que es en la ciudad donde se han encontrado solo esas especies, pues o algunos individuos de esa especie. Norbert, cuéntanos de eso que más hemos sabido en el mundo científico. Bueno, pues en el mundo científico hay una tesis muy reciente de biología de la Universidad de Antioquia, de un muchacho, no recuerdo ahora el nombre, que estaba buscando precisamente a través de estudios moleculares con secuenciación del ADN, verificar si esto se trataba de un híbrido, que a veces se presentan pues tanto naturalmente como por manipulación, ¿cierto? De cruces artificiales que ha creado el hombre entre especies afines del mismo género, por lo general. Y
parece que pues esta tiene reportes también para el Magdalena Medio, para el Valle del Magdalena, además de las que se encuentran aquí en el Valle de Aburrá, ¿cierto? Ok. No sabemos pues si es que han sido sembradas pues, pero al parecer sí es como una especie natural. Ok, listo. Bueno, Todavía se está estudiando pues, sí. ajá. Eso es muy importante lo que Norbert pronunció por último, y es que todavía se está estudiando. El mundo botánico y científico es demasiado infinito y todo Y dinámico. los científicos y los botánicos están, incluso hay especies, están pues investigando, hay especies que cambian de una clasificación que tenían un tiempo y luego finalmente la clasifican dentro de otro grupo de plantas, así que es un mundo inacabable y eso también lo hace tan maravilloso, sin menospreciar esos esfuerzos pues científicos que se hacen continuamente, pero digamos que fijándonos en esa maravilla de que es algo para toda la vida, o sea, maravillarse y aprender de las plantas es un asunto que lo va a acompañar a uno durante toda su vida. Y bueno, dándole paso ahí pues como a esto que nos dice Clara de esa maravilla que siempre nos encontramos, pues le damos paso como al término de foráneo, que es muchas de las plantas, como decía Norbert ahorita, que en algún tiempo habitaron el territorio del Valle de Aburrá, que han sido atraídas por diferentes situaciones y que son de otros territorios, pero que se han adaptado muy bien, y que eso es lo que es foráneo, que son plantas que son habitantes naturales, espontáneas de otros territorios, pero que por el intercambio social, económico, han sido sembradas en nuestro territorio. Han sido traídas realmente, son especies, digámoslo, con un término coloquial, extranjeras, que son exactamente provenientes de otras regiones que no son nativas de aquí, pero que se han naturalizado. El magnolio es una de estas. Norbert, si quieres complementarnos algo. Este magnolio, porque hay que hacer la aclaración de que tenemos muchos magnolios nativos. Ya estamos introduciendo algunas especies con muy buen éxito aquí en el Valle de Aburrá y en otras ciudades, ¿cierto? De las nativas. Y parece ser que Colombia es el país de todo el planeta con más especies por unidad de área. En Asia también hay muchas especies propias de allá, y se cuentan como más de 150 especies de China, pero China es un país 10 veces más grande. Y en cambio en Colombia ya tenemos alrededor de 40 especies nativas. Pero vos hablas en general, no solamente del magnolio. No, de los magnolios. No, del género Magnolia. ¿Sí? Esta especie que tienes ahí, pues representando las foráneas, es una especie de Norteamérica, Magnolia grandiflora, que se da, pues, en términos comerciales, la han propagado muy bien y se da muy bien acá en tierras un poco frías, ¿cierto? En Envigado, pues, se ven muchas sembradas de esta especie, por ejemplo, ahí a la entrada o en las puertas del barrio La Magnolia, pero ya hemos sembrado algunas porque yo soy oriundo de por allá de Envigado y me he interesado pues por introducir en el barrio La Magnolia algunas magnolias nativas, pero las que más comúnmente se ven es esta grandiflora. Yo no sé si en el parque de Envigado también hay unos magnolios nativos ya sembrados. Sí, les pasamos de acá, hicimos un intercambio con el municipio de Magnolia Sambuensis, creo que es, y Magnolia Silvioi. Me parece que son dos de las nativas que mejor se han dado aquí en el Valle de Aburrá. Sambuensis es una especie del Pacífico colombiano, del Chocó geográfico. Súper. Y Silvioi de acá del oriente antioqueño. Muy bien. Y quería precisar que este término foráneo también es sinónimo de exótico, que tiene a veces doble significado. Exótico a veces lo usan las personas para referirse a algo muy llamativo, muy colorido, exótico, ¿cierto?
Ajá. pero en términos pues estrictos es sinónimo de foráneo, ¿cierto? De extranjero, mira que tiene la misma raíz la palabra, exótico, extranjero. Listo. Hay algo también importante con respecto a las especies exóticas o foráneas, y es que si bien algunas pueden naturalizarse y no, digamos, no representar un impacto para los ecosistemas, sí es muy importante ser conscientes que algunas especies foráneas pueden llegar a ser invasivas o invasoras en otro lugar de donde no son provenientes, y esa es como la importancia de saber, de estudiar antes de preguntar, de consultar y de reconocer antes de. Bueno, Y ya, preferir la nativa, sí. Exactamente. bueno, ya cerrando estos términos que nos parecen importantes que tengamos en cuenta siempre a la hora de entender como la flora para poder identificar como sus características, vamos a entrar en materia y vamos a pasar a nuestro primer árbol, que quizás es de los más comunes, los que más llaman la atención, pero que al verlo así, quizás digamos, ve, eso es un guayacán amarillo. Yo que no le, solamente lo reconocemos cuando está en flor, y quizás hay que afinar un poco la mirada y empezar a reconocerlo desde sus hojas, por ejemplo, desde su follaje. Y eso nos permite también algo muy bonito, y es como sintonizarnos con el tiempo de los árboles, los ciclos, sus estadios. El guayacán es un árbol caducifolio que antes de florecer es un árbol que se desprende de sus hojas. Entonces también empezar como a apreciar cada uno de sus momentos, y no solo digamos que el más llamativo, por decirlo así, a la vista, que es el de sus flores. Entonces, pues sin embargo, es un árbol que nos alegra los días, y hay varios guayacanes. Este es el amarillo. Norbert aquí nos puede hablar un poco más de, de, esta, de este Sí. espectáculo de árbol. En Colombia hay muchas especies, como tú dices, que les denominamos guayacanes. En la costa, por ejemplo, le dicen roble, al de allá, que es el Tabebuya rocia, el guayacán morado para nosotros, que es muy distinto, pues ni siquiera es de la familia del roble de tierra fría. Y también hay muchos que son de flores amarillas. Ese color predomina en esos géneros, que son ya tres géneros derivados de Tabebuya. Este primero se llamaba Tabebuya crisanthus y pasó a Androanthus, pues por los estudios moleculares, lo que decía Andrés ahora de que va cambiando, o que decías tú, Clara. Y es que la taxonomía es muy dinámica porque se va precisando, se va ajustando a medida que avanzan las investigaciones. Entonces se separaron, y la característica como visible para separar esos tres géneros, Tabebuya, Androanthus y Rosenbergiodendron, que es el otro, es unos pelitos muy pequeños que hay principalmente en las flores, en el cáliz o en la corola de las flores, que en unos son en forma de estrellas, salen varios pelitos del mismo punto, en otros son pelitos simples y en otros son como escamas pegaditas. Eso es lo que diferencia a esos tres, aprovechando pues que este recién cambió, hace unos años cambió el género. Y quizás, Norbert, ahí que te interrumpe, te complemento, es como mirar cómo es de increíble este mundo de la botánica, que nos permite encontrar como hacer cada vez zoom a detalles más pequeños que nos empiezan como a vislumbrar cómo se separan las especies, cómo están emparentadas. Pues nos Sí. da como una perspectiva muy increíble como de ese mundo de las plantas. Sí, claro, eso es maravilloso. A mí me gusta pues que sea tan dinámica esa taxonomía, porque le va precisando a uno y le va enseñando cada vez más cosas de las plantas y de todas sus relaciones. Todos estos detalles tan minúsculos es porque favorecen a la planta, por ejemplo, en procesos de polinización, secreciones que ellos hacen para atraer polinizadores o otros seres que se asocian. Y es muy bonito eso en la polinización para esta especie, por ejemplo, porque ellos se turnan, como hay tantos
en una zona, por ejemplo, uno va por el suroeste y ve que esos paisajes se van llenando como por parches amarillos. Ajá. Es porque ellos se van turnando los polinizadores para no agotarlos. Entonces no florecen todos al mismo tiempo exactamente, sino que se van turnando como en unos meses. Primero florecen unos, después otros, pero sí en un rango de tiempo. Y digamos que eso nos reitera que nada en la naturaleza es por coincidencia o porque sí, hay una funcionalidad exquisita en cada una de esas detalles, de esas maneras de desarrollarse, de esa belleza incluso. A mí me gusta mucho como recordar eso, es una belleza funcional, no es porque así Funciona. sucedió, no, es porque tiene una funcionalidad, que las flores sean así, que las hojas se caigan antes de, o que se desprenda de sus hojas antes de dar paso a las flores. Y luego, con esto también, como actívense en esta frecuencia de los árboles para que reconozcan luego de florecer un guayacán al tiempo, vuelvan a pasar por ahí, vean cómo son esos frutos, esas vainas, y sigan como el rastro a su proceso para que después vean cómo se abren esas vainas y dejan ver un almacenamiento perfecto de semillas que además van a irse después volando con el viento, y esa es su manera de dispersión, que también es funcional. Entonces, bueno, acá seguimos. Y también complementando, pues, con lo que decías ahorita de los ciclos y como con esa perfección y como todo está encadenado o tejido, es que vemos en las fotos, por ejemplo, del Guayacán, esos cielos azules. Por lo general, los guayacanes responden a su floración al tiempo seco o al tiempo de verano, sí, porque justamente eso, y yo ya creo que ya Norbert nos complementa, es que la característica de dispersión de sus semillas es a través del aire. Entonces, eso también habla como de esa inteligencia de las plantas. Sí, es algo que tiene en común casi toda la familia Bignoniacea. Muy bueno que pones ahí al lado la familia. La familia Bignoniacea es también la del totumo, pero el totumo es como una excepción en la familia, porque casi todos los integrantes de esta familia, al menos los de aquí del neotrópico, del Nuevo Mundo, son dispersados por el viento. Las semillas, entonces, les denominamos sámaras, tienen como especie de alas, unas membranas que rodean la semilla y la semilla es aplanada. Y hay muchos bejucos en esa familia que son nativos y usados pues en artesanías o como ornamentales, de unas floraciones espectaculares también. Y los frutos son en vainas, pero tienen una dehiscencia distinta, por ejemplo, a las leguminosas que también son en vaina. Las leguminosas abren por un solo lado el fruto, en cambio estas abren por los dos lados. O sea, como así. Sí, no tienen un solo lado de abertura, sino que son los dos lados. Una cicatriz arriba y otra abajo hace que se abran del todo. Justamente ¿sí? Para aprovechar, me imagino yo que es como el estado del tiempo con el viento en el verano, en el tiempo seco para su distribución. Sí, y entonces son tan delgadas las semillas que no acumulan casi nutrientes, entonces son de ese grupo de semillas que les denominan recalcitrantes, creo que son. A veces me confunden los dos términos. Ortodoxas y recalcitrantes son las que tienen poca viabilidad. O sea, que hay que sembrarlas rápido. Ok, ¿sí? Listo. Entonces esa coincidencia del tiempo que decías es para que cuando ya caigan las semillas es empezando las lluvias, porque necesitan el suelo húmedo para germinar, ¿cierto? Tienen el tiempo. Todo está sincronizado. Tienen el tiempo ahí perfecto, ellos ya están conectados con el internet de la madre naturaleza. Y hablando de la funcionalidad que mencionaba Clara, es bueno que sepan que la caída de las hojas es un recurso para ahorrar energía, para no detiene un poco ese metabolismo de la fotosíntesis la especie para dedicar toda su energía a la floración, porque parece ser que los polinizadores son muy escasos y es una especie que necesita como tener mucho éxito reproductivo y por eso produce tantas semillas Okay. para colonizar rápido un territorio. Súper chévere. Bueno,
cerrando pues ahí como lo de los guayacanes, tenemos aquí en pantalla el guayacán rosado. Les pongo ahí en el chat a ver quién dice dónde fue tomada esa foto, a ver si reconocen el lugar ahí, los que están con ganas de volver a la calle y ver a las especies en su máximo esplendor. Ahí les dejamos como esa preguntita. Seguimos avanzando y nos vamos ahora a otra planta que es muy común, Súper común, que recibe un nombre que también es como evidente. Quizás nos sorprendemos cuando empezamos a mirar el detalle de las hojas y nos damos cuenta que es como la patica de una vaca, y así mismo recibe el nombre, el casco de vaca, la Babinia picta, de la familia que mencionabas ahorita, que son las leguminosas o las fabáceas. Es muy bonita, pues realmente a mí me cautiva mucho como su arquitectura, como los colores y las tonalidades que producen las hojas. No sé si Clara tiene algo para complementar. Pues me gustaría es como de entrada irnos a diferenciar que en nuestro valle tenemos dos especies de este casco de vaca, una que es nativa y una que es foránea. Entonces la diferencia se ve y se alcanza a reconocer en la tonalidad y en el tamaño de sus flores, también en la hoja. La nativa es una hoja que es que tiene las punticas un poco más puntudas, por decirlo así. Pues ustedes ven que la hoja está separada o dividida en dos. Norbert ya nos va a complementar con el término científico. Y la puntica como tal es mucho más puntiaguda en la nativa, y en la foránea es un poco más redondeada. Y no sé si también Norbert me aclarará ahí, la nativa tiene las hojas más pequeñas y la foránea tiende a tener las hojas más grandes. Y la arquitectura también varía un poco. Sí, en general, pues este grupo de plantas de este género Babinia, son muchas en Colombia, hay como 16 ya que se han descrito. Todos los días se encuentran especies nuevas en todas las plantas, en todos los grupos, entonces eso ha ido aumentando a medida que se va profundizando en el estudio. Y Ajá. para el Valle de Aburrá hay 4 especies, creo, del género Babinia reportadas. Además de estas dos está la tomentosa, Babinia tomentosa, que es también introducida, de origen asiático, y tiene flores amarillas, muy pequeñitas las hojas y la flor mucho más pequeña que estas dos, y de color amarillo, muy raro, ¿cierto? Y no es tan grande el árbol, es pequeño, lo encuentra uno, por ejemplo, en Los Colores, en un parque que hay allí en el barrio Los Colores, hay varios sembrados alrededor de una cancha de baloncesto. También por allí por la biblioteca Piloto, en el separador que hay hacia la autopista, lo Ajá. pueden observar. Bueno, la gente que nos está viendo, que es de esa parte de la ciudad, pues nos de puede... la región. De esa región, que son nativos. La región. Ya estamos tan separados que ya la región de Carlos C., la región de Envigado. Sí. Los nativos. Hay algo muy bonito también que les quiero compartir de este género, es la etimología. La etimología es el significado del porqué de estos nombres científicos, y es bonito saber que Babin es del apellido de 2 hermanos médicos botánicos oriundos de Suiza, a los que dedicaron este género, pues la persona que describió el género, que no sé, me parece que fue Linneo, no me acuerdo, y es por la forma de las hojas, que tienen 2 lóbulos y asemejan pues recuerdan siempre a esos 2 hermanos, ¿cierto? 2 lóbulos, 2 hermanos del género Babin, y los 2 médicos, los 2 botánicos. Qué bonito. Sí. Pues como por terminar de describir esta imagen que estamos viendo, y que es, digamos, de los dos más similares que vemos de ese género en la ciudad, habiendo más, como ya Norbert nos acaba de ampliar, pero por último decir que entre estas dos, la diferencia también es que la nativa, la flor es un poco más pálida, por decirlo de alguna manera, y la foránea la flor tiene unos colores un poco más vistosos, pues, o más marcados.
Sí, y es una belleza esa flor, por lo que a esta variegata le llaman en algunas zonas árbol orquídea. Su Ajá, semejanza en los colores y en la forma con una orquídea cateleya, que es de las más conocidas, hace que le den este nombre en muchas regiones. súper. Y quería decirles que es un grupo de plantas con muchos usos. Todas las partes de este árbol son usadas. Se hacen tisanas de las flores para la disentería. Se ha comprobado su efecto hipoglicemiante también. De las hojas, las cortezas proveen de taninos para curtir pieles y otros usos. La madera se usa para construcciones, las raíces también han sido usadas para purgar, todo, y como ornamental, pues es muy importante. Es una especie además muy dominante. Cuando pasen por el jardín botánico, el sendero que atraviesa el bosque, van a ver que es la especie dominante dentro de ese bosquecito espontáneo que tenemos dentro del jardín botánico. Es la Bauhinia picta, la más abundante. Tiene mucho éxito reproductivo porque florece casi todo el año está con frutos también, y el fruto hace una dehiscencia, pues cuando se va secando, se abre y alcanza uno a escuchar cuando traquea y va disparando las semillas. Entonces tiene una forma muy efectiva de colonizar un terreno. Bueno, Súper. siguiendo con Es esta muy común en los bosques secos de Colombia, misma, las especies pues de ese género. seguimos con la misma familia, en las leguminosas, las fabáceas, pasamos a uno que es quizás de mis favoritos, el Mm, turinango. Me parece que su arquitectura es, no sé, es como esa sí, espontaneidad, no sé, es como un rayo cayendo un rayo invertido. Es muy, sí, hermoso. Y muy resistente. Es un árbol de mucha longevidad y de mucha resistencia. Fuerte. y tiene Uf, el color, a mí me gusta mucho como en algunos momentos el color de las hojas alcanza como una fosforescencia, una fluorescencia, no sé cuál es el término específico, pero como en la imagen uno los ve desde lejos cuando les da el sol directo, es como si estuvieran florecidos verdes, es muy increíble. y no sé si has alcanzado a percibir un olor que ellos generan, principalmente cuando llueve. Sí. Hay un aroma alrededor de ellos muy característico, igual que en otras especies pues, de árboles del Valle Aburrá que ahora vamos a ver. Y sería bueno aprovechar que estamos viendo especies de esta familia Fabaceae para decir que es una familia con muy buen éxito en los ecosistemas naturales, de casi pues, de todos los trópicos. Es casi siempre la familia con más número de especies que encontramos cuando hacemos estudios en los ecosistemas naturales. Leguminosas son muchas y mucha parte del éxito se debe a una simbiosis que tienen en las raíces con bacterias nitrificantes, ¿cierto? Que el Ujú. nitrógeno es muy abundante en el aire, pero no asimilable por los seres vivos. Esas bacterias lo transforman en nitrógeno orgánico y se lo entregan al árbol para que se genere toda esta cadena pues, de alimentación, donde se va pasando el nitrógeno para formar aminoácidos, proteínas, pues que por eso la importancia del nitrógeno en todas las plantas y en todos los seres vivos. Y de hecho es como pues siendo toda la gama de elementos químicos necesarios para el crecimiento de las plantas, digamos que el nitrógeno es uno de los primarios o principales porque es el que se requiere para toda esa regeneración o ese crecimiento de tejido nuevo, la etapa vegetativa en la que se forman nuevos ramas, hojas y estructuras. Acá pues hay otra imagen que nos habla de pues cómo nuestras calles son de alguna manera mucho más amables cuando hay árboles, pero eso depende también del cuidado que nosotros les demos. Hay algo como muy, a veces pues como pesaroso de notar y es que muchos árboles están en unas condiciones bastante difíciles, en andenes muy estrechos, en contenedores también muy estrechos, son árboles suprimidos que no alcanzan a expresarse
en su máximo, pues como porcentaje, porque están coartados por muchas limitantes en la ciudad, y es el momento de nosotros reclamar ese espacio para ellos. Depende de eso también que sean unas especies que vivan más sanas o no. Entonces eso también es importante notarlo, y eso hace la diferencia en que una especie tal vez la encontremos en otro territorio muchísimo más desarrollada o mucho más grande, y no sabemos que tal vez es porque en la ciudad hay tantos limitantes y es, digamos, el ambiente tan difícil y tan hostil que no alcanzan a expresarse o a desarrollarse a cabalidad, como sí lo pueden hacer en territorios un poco más sanos ecosistémicamente. Sí, quiero aprovechar lo que dices para con relación a esta especie, chiminango, en la zona Caribe, por ejemplo, le llaman pico el oro, porque tiene muy desarrolladas, algo que no pasa acá por el ecosistema, por el ambiente, es que en zonas secas desarrolla mucho un par de espinas, siempre vienen pareadas las espinas de a dos y con cierta curvatura, por lo que le llaman pico del oro, no le llaman chiminango. Y es el mismo que llaman en Santander gallineral, ¿cierto? Y ahí vamos viendo por qué, ¿cierto? Seguramente los gallinazos, las gallinas lo usan para percharse. Y es muy importante ver esa relación con la fauna, y en la foto que tenemos ahí a la izquierda pueden observar un homóptero, creo que es el orden de estos insectos espina. Ajá. Como la especie desarrolla espinas en su ambiente natural, está muy asociado el insecto espina, que le llaman. Nosotros de niños tengo muy buenos recuerdos de este árbol en Envigado, porque jugábamos mucho con esos insectos, y el juego hacía que le diéramos el nombre de insectos helicópteros, porque Ajá. uno los ponía en la mesa y ellos empezaban a crear un movimiento giratorio súper veloz. Ay, no, qué belleza. Bueno, sigamos pues para que... En esta no nos vamos a demorar mucho, pero simplemente es como para hablar de cómo los árboles son hábitat también para muchos otros seres vivos que hacen parte de nuestro valle, y que son la fauna asociada, las aves, roedores, muchos animalitos que hacen parte y que viven en nuestro entorno, y debemos ser respetuosos con ellos, respetuosos con los árboles que son sus casas. Estos buitos estuvieron durante más o menos 3 meses justo en este árbol que está aquí atrás, que está enfrente de mi casa. Es un laurel, un Ficus benjamina, y ahí estuvieron, y la verdad, cuando uno empieza digamos que a tener como esa receptividad por ver y encontrar estas sorpresas, pues seguramente en esos vecinos que los rodean a ustedes van a ver tanto como los insectos que mencionó Norbert en el árbol de antes, como estos que son finalmente, pues para mí era como si yo hubiera tenido un juguete nuevo. Todos los días me levantaba a mirarlos, porque ellos, y por la noche también estaba pendiente cuando salían, y eran 3. Entonces salía uno primero, hacía un ruido y luego salían los otros. O sea, me pasé con un reality feliz todo ese tiempo, y al otro día me levantaba y claro, estaban ahí porque habían regresado ya a la madrugada de su turno andariego de noche, y estaban ahí mirando. Ahí Pero sí, para complementar ahí, son unos currucutús, los que llamamos, son pequeñitos, son unos seres muy hermosos, entonces ahí para que estemos atentos siempre, que los árboles son esos refugios. Luego sí. ya se mudaron a otra casa y ya no estuvieron más, pero fui muy feliz el tiempo que nos... Antes de que pases a otra especie, quisiera decir que pues esa relación, como dice, se pasaron, es que no es muy específica con esta especie de árbol. Ellos lo usan como percha, pero no hay una relación así específica de estos animales, porque esta es del grupo de las plantas introducidas. Ajá. Esta es de origen asiático, a pesar de que en Colombia y en
toda esta zona pues, de América tenemos muchas especies de ese género Ficus, que es el mismo de las brevas, que se llama Ficus carica, y que lo que tienen en común todos los ficus es que nunca se les ve flores, porque las flores están dentro de un frutico muy pequeño o grande, pues como el de las brevas. Incluso tenemos higuerones de frutos así de este tamaño, ¿cierto? Pero que tienen una relación muy específica con el polinizador, que son avispas, microavispas, que es cada especie de ficus tiene un polinizador específico, una especie de avispa única que lo poliniza, dependiendo del tamaño de un huequito que tiene por la parte apical el fruto. Y entonces la avispa entra por allí y deposita los huevos adentro del fruto, y es adentro del fruto donde están las flores muy pequeñitas. Hagan Impresionante. la idea de una breva abierta y todos esos pelitos son flores, Ajá. ¿cierto? Se llaman síconos estos. Entonces, con esta especie en particular ha habido problema en la ciudad con respecto a la seguridad de estos árboles, porque como no tienen el polinizador acá, entonces se reproducen es por estacas, porque de esa familia morácea son especies con látex, y todo lo que tiene látex es muy fácil de propagar por estaca. Entonces siembran por lo general 2 o 3 estacas juntas, y en ese crecimiento de las estacas se fusionan como si fuera un solo tallo. Ajá. Pero si observan con cuidado, casi siempre donde encontramos uno de estos falsos laureles, yo diría falso laurel porque no es de la familia de los laureles verdaderos, que se llama lauracia, que es donde está el verdadero laurel, el que se usa como Para condimento para comer. adobar las carnes y eso, sino que es otra familia. Y este árbol es el que le dio el nombre al barrio Laureles, pero siendo un falso laurel. Entonces Y, debería ser un falso laureles. y lo que dijiste que son especies, digamos que de cuidado, porque si y normalmente hemos seguro visto muchos que levantan los Sí, pavimentos y se siembran en espacios de tránsito, pues de sí. personas o en barrios también pueden representar riesgo. Entonces es importante ahora que se está poniendo mucho más cuidado en con cuáles especies arborizar. Claro. Entonces, con esta especie en particular, los oyentes deben saber que es peligroso, y si se quiere sembrar, pues tiene que ser en sitios muy alejados de infraestructura urbana, porque, como tú dices, son gigantes, alcanzan a ser árboles de los más grandes que hay en la ciudad. La Universidad de Antioquia tiene unos representantes muy grandes adentro y en los bordes, y con el tiempo esa unión de las estacas se va pudriendo. Mm. Entonces, forman como en las horquetas donde se dividen los tallos, forman como unas ollas que se van llenando de materia orgánica y de agua, y se va creando una descomposición allí, Y que se pasa por dentro del árbol a través de esas uniones de las estacas iniciales con las que la sembraron, y son árboles que se caen muy fácil con el tiempo, se caen enteros y han ocasionado muchos accidentes, muertes, daños en casas, destrucciones totales de vehículos, de motos. Entonces es una especie que hay que ir reemplazando con el tiempo paulatinamente, ojalá pues por especies nativas. Es algo que tiene que entender la comunidad pues amante de los árboles, que no es una especie deseada pues en términos ecológicos y de seguridad para o sea, la ciudad. es de cuidado. Y eso nos da, pues el conocer, ese es el valor de también de transmitir esto a las personas, que ya a raíz de esto se pueda entender que no es como, ay, pues voy a sembrar un laurel porque me parece bonito, sino también entender su funcionalidad, el espacio en el que va a estar. O entender también por qué llega algún momento en el que tienen que talar, por triste Claro, que nos parezca. Pues hay que ver la situación de una entender manera eso. Claro. artística y entenderla. Evidentemente hay unas talas que son injustas y que no deberían suceder, pero también entender cuáles se hacen con el debido cuidado y también y con la intención del reemplazo
verdadero. Bueno, Las especies de este género son más aptas es para orillas de ríos. Son el ecosistema natural de los higuerones, es el nombre común que les damos en Colombia a las especies de este género, que les digo que son muchas. Pueden haber 100, no me acuerdo cuántas, pero lo puedo consultar enseguida en la página que les recomendé. Los higuerones tienen un sistema radicular muy fuerte. Entonces, en la ciudad, sembrar especies del género Ficus, que también tenemos el mal llamado caucho, el falso caucho, que es el Ficus elástica, que es muy agresivo, más agresivo todavía que este, y si tiene alcantarillados o acueductos cercanos, los van a destruir, y es muy común que aparezcan raíces por los Sanitario. sanitarios, o sí, porque ellos son muy necesitados de agua, entonces destruyen muy fácil todo el sistema de acueducto y de alcantarillado. bueno, vamos a volver entonces a nuestra magia nativa. Vamos a ver con uno de los que más realmente me encanta, el ébano, que es una planta que tiene esta corteza que estamos viendo que es increíble. Camuflada así y que habla como de eso, como los árboles también son como ese diario de tiempo y ella, pues esa corteza que en la que se van desprendiendo partes y deja ver como esas vetas, es muy hermosa. También también es fabácea, también su follaje es una filigrana bellísima, unas hojitas pequeñitas, compuestas, pero que hacen como toda una sombrilla de filigrana muy hermosa. Cuéntanos, Norbert, también tú que tienes tanta historia por compartirnos. Sí, ese nombre ébano pues se lo dan a muchas especies, ¿cierto? En el mundo. Ese nombre Eh, en, en África es el más famoso, otro ébano que es de otra familia. exacto. Es el de la madera negra con la que hacen, Es, oscura con la que hacen artesanías, no es este mismo. sí, es incluso de otra familia, del género Diospirus, que es de la familia del siete sabores, que llamamos, que hay algunos ya sembrados en el Valle de Aburrá, y del zapote negro, que es el más común de los Diospirus sembrados aquí en el Valle de Aburrá. En el Jardín Botánico tenemos muchos alrededor del lago, y que le dicen zapote negro porque da un fruto comestible. Pero este ébano, pues de acá, es el nombre dado pues también por el color oscuro de su madera. Es un árbol de bosques avanzados y de bosque seco, Ajá. ¿cierto? Es muy común en la zona Caribe. Eh, los frutos son muy gruesos, son unas legumbres más bien recorticas y muy oscuras Duras. también, Y muy son, duras, con unas semillas negritas, como unas lentejitas muy Yo en estos pequeñas. días, no sé si se alcanza a ver, en estos días, pues caminando por ahí me encontré a uno y ahí está. Cogí unas semillas, la corteza. ¿La alcanzan a ver? Norbert, ¿la ves? Yo no, Ah, bueno. a ver, miremos a ver si se alcanza a ver ahí de por ahí. pronto, No, es que es No, la pantalla. por la pantalla. sí. Pero bueno, Miremos a ver si se alcanza a ver. no. Pero es una especie que están usando mucho, afortunadamente, pues para reforestar o para hacer restablecimiento de bosques, restauración. Y como es adapta al bosque seco, entonces se adapta muy bien a todos estos climas que cada vez son más cálidos, ¿cierto? De las ciudades. Listo, bueno, sigamos. Ah, bueno, es de la misma familia de la fabácea, donde vimos el casco de vaca, el chiminango, el ébano, y pasamos a uno que quizás es Otra famacia. otra fabácea, que es, hay gente que le dice que el guayacán naranjado. Es un cámbulo. Y es un encanto ver la ciudad como se empieza a teñir en febrero. En enero, febrero, un tiempo de Sí, verano donde estallan de un color escarlata y además son muy grandes. sí, espectaculares. Y es otra especie, pues por ser de esa familia, muy asociada a muchos animales. Todas las especies de este género, eritrina, que son un montón en Colombia, donde también está
el chachafruto, pues que es muy famoso por el buen alimento que es, tiene más proteína que el frijol cargamanto. Me da pie pues para contar que esa asociación con bacterias nitrificantes es la que los hace la tercer familia como más usada por la humanidad para alimentarse. Y así pues como es tan útil para el alimento humano, pues lo es para muchos animales que consumen las flores, las hojas, los frutos, las semillas. Y en este caso en particular, el que nosotros llamamos cámbulo, que tiene muchos nombres comunes dependiendo de la región del país, también le llaman písamo. En Santander es famosa una sopa que hacen con las flores. Qué Le dan otro nombre diferente, allá le llaman anaco, o también le llaman cachungo, cachingo, cachimbo. Cachimbo en muchos departamentos tiene este nombre, ísamo, y lo usan mucho como cerco vivo porque tiene varias especies de este género la particularidad de nacer fácil por estaca. Ok. ¿Sí? Entonces lo usan como cerco vivo, como postes para los cercos y se rebrotan. Igual que otro pariente cercano de este que es muy nativo de aquí del Valle de Aburrá, desde recuerdos pues de mi niñez cuando todavía existía el tren, casi todo el viaje en tren a la orilla del río Medellín hacia el norte era rodeado del búcaro, que es el Eritrina fusca, Bellísimo también. que es muy lindo. También. Y le llaman, es muy común a la orilla de los ríos y por eso también en otras zonas le llaman al búcaro palo de agua. O que sea, aguanta como esas una especie inundaciones. riparia de riberas. Sí, ripares, correcto. Recordarles que esta familia, pues así Norbert haya mencionado el término, reiterar que los frijoles son de esta familia, por ejemplo. Las lentejas también, las arvejas, los guisantes, el maní, son muchas especies comestibles que pertenecen a esta familia. Listo. Pasamos ahora a un gigante, que quizás es también como de los abuelos y los ancestros que nos recuerdan de la importancia de la naturaleza en nuestro valle. Y el respeto. Del respeto, esta es la ceiba bonga. Hay muchas ceibas también. Pues es un género que tiene mucho, un abanico súper amplio. En la ciudad tenemos algunas, no sé cuántas, Norbert, si podemos contar cuántas se tienen registradas, pero mientras eso, pues acá reconocer algunas que sabemos y que han sido visitadas por muchos cuando hemos caminado la ciudad. Entonces la bonga, bueno, acá hay, pues sin irnos mucho, pero pues esta es como otra expresión de ella con flores. Acá está la verde, la rosada, muchas que llamamos ceibas, ¿cierto? Si nos precisas un poco más, Norbert. Bueno, el término ceiba no solo hace relación a especies de esta familia malvácea, a un pequeño grupo pues dentro de las malváceas que llaman bombacoides, una subfamilia. También se hace referencia a ceiba, por ejemplo, para una euforbiácea, que es la Ura crepitans, la ceiba tronadora, pero es más por la forma voluminosa del tronco, que yo creo que el árbol que más se usa en Colombia para construcción de botes, la ceiba tronadora o amarilla, o ceiba lechosa, porque esa como pertenece a esa familia de las yucas, las euforbiáceas, tienen exudados, látex. En cambio, estas son sin látex. Las malváceas lo que tienen en común es que tienen mucílago transparente, ¿cierto? Y otras características, pues, que, por ejemplo, ahí lo podemos ver en la foto de la derecha, sus hojas son compuestas por varios foliolos, son como de forma palmeada,
donde cada foliolo es como un dedo, ¿cierto? Entonces, todo ese conjunto forma una sola hoja y se unen al tallo de manera alterna, no una al frente de la otra, sino alternas, ¿cierto? Es otra característica. Y también desprenden la corteza en tiras, es otra característica de este grupo, por lo que algunas de esas ceibas les llaman majaguas. Por ejemplo, a esta que están mostrando es la de la canción de encontraron a Don Goyo amarrado con majagua, la corteza, la que se usa para hacer amarres, cargaderas, para cargar canastos. O sea, una fibra natural resistente. Sí, y muchas especies de este grupo que tienen cortezas muy blandas y voluminosas, corchosas, los usan también los indígenas, por ejemplo, en el Atrato, en la Amazonía, para machacadas, quitan grandes áreas de corteza, las machacan, les quitan todo lo orgánico y las meten al agua para que se laven y quedan como colchonetas. Impresionante. Listo. O como fibras para hacer prendas de vestir. Listo. Okay. Pasamos por esta rosada que no es nativa, que es foránea. Exacto. Y vamos a dar paso a 2 diapositivas en las que vamos a ver algo que es quizás una característica de las plantas, y es que también nos brindan alimento. Ellas no solamente están ahí con la interacción con el oxígeno, con todo lo que hemos hablado, sino que en algunos casos son comestibles, como por ejemplo acá el yaca, que es la mano izquierda, y el árbol de pan, que hacen parte del mismo género, diferente especie, y de la misma familia de los ficus y del higuerón, las moráceas. Y que tienen en común el látex. Ok, y habría que también notar que aunque el fruto, que es muy característico por esa textura, pues como rugosa o con chuzitos hacia afuera, es diferente en ambas. Una es más alargada, el yaca, el otro es más redondito, la hoja también es diferente, y muy chévere hablar, Norbert, en como de esa relación que tiene de cómo fue alimento. En un momento fue muy, digamos, propagado porque servía como alimento en la época de los esclavos. Sí, yo creo que así fue que se introdujo a muchos países, porque él es originario de las islas del Pacífico asiático. Y ya está propagado por todo el trópico de todo el planeta, ¿cierto? Y además tiene el de la izquierda, el yaca, el récord de ser el fruto más grande de los que cuelgan, porque el fruto más grande es el de la calabaza, que es nuestra uyama, que puede alcanzar hasta 500 kilos un solo fruto, pero es rastrero, pues está sobre el piso, se desarrolla ahí sobre el piso. Pero de los que cuelgan, esa resistencia pues que tienen estos cauchos y que en mucha parte pues lo da ese látex tan abundante que se va solidificando y ayuda a que se sostenga este fruto tan grande. El yaca es comestible tanto la pulpa como las semillas y tiene un aroma súper penetrante, entonces lo usan mucho para hacer postres, helados, para hacer jugos. En cambio, el de la derecha solo se come la semilla en una variedad que da semilla o la pulpa, pero antes de que madure, la usan como para hacer algo parecido a patacones, que esa variedad está muy presente, por ejemplo, en las islas de San Andrés y hace parte de la culinaria pues nativa de San Andrés. Listo, pasamos a antojarnos más también como de frutos y darle paso a este, que es quizás uno de mis favoritos también por su forma de florecer, que es el jaboticaba, que es una planta que es de la familia del guayabo, que es una variedad de guayaba, se podría decir, que se llena, pero así como en la foto de la izquierda, se llena, pero exuberante de flores. Esto nos lo enseñó Norbert también, flores caulinares que son en el tallo y forran, digamos, todo el tallo, a diferencia pues, de muchas especies con las que estamos familiarizados, que las flores están más en las ramas y tal.
Aquí es como todo ese tallo que se forra de florecitas y luego también es uno de los que los invitamos a que les sigan la pista para que vean ese proceso. Luego al tiempo como se forman sus frutos y van también empezando a cambiar esos frutos de verde a morado oscuro, pues, o a color uva un poco, uva de la uva oscura, cuando están maduros y son muy ricos para comer. Uy, el sabor es muy parecido también a la uva y muy rico en antioxidantes. Y se Ajá. pueden hacer jugos, mermeladas, lo que sea, Vinos. vinos, ¿no? Ay, Y qué es dicha. delicioso. Casualmente tengo un vino aquí de ese fruto. Ay, Este es no, un vino ah, hecho con, guardanos, Norbert. Salud, claro que salud. sí, con gusto. Ese es el vino de Jaboticaba. A ver si aguanta hasta que termine esta etapa tan rarita. La Eh, setentena. por Ya va lo, para ochentena. por lo general, florece y fructifica 2 veces al año. En Sí, Envigado, como lo mencionabas, hay muchos. Pues, sí. es una planta pues común, es un arbusto, es un árbol, Norbert. Árbol, yo creo. A veces se desarrolla como árbol porque forma un tallo principal, pero también en muchas partes, depende como de las condiciones o de la siembra, se ramifica mucho desde abajo y como no crece tanto, entonces fácilmente se convierte en arbusto. Hay especies que cambian a lo largo de su vida también de hábito. Hay especies, por ejemplo, del género Ficus que empiezan como escandentes, se apoyan en otro árbol y cuando ya alcanzan la parte superior del árbol, el dosel, donde llega mucha luz, se engruesa ya el tallo, ya producen mucho fibra y entonces se vuelven árboles y estrangulan al árbol que les sirvió de apoyo. Los que Ujú. llaman matapalos. Los matapalos, sí. Les van Listo. cambiando, Bueno, posiblemente. pasamos Pasa las tres. a una especie que es ya muy común en la parte de las laderas, es el citricuero. Sí, Eh, Esta planta atrae muchos, pues atrae unos polinizadores muy bellos, como lo vamos a ver aquí en la siguiente imagen. Sus hermoso. colores, los pétalos son comestibles. Hay que también pues hacer hincapié en que hay muchas especies de este género. Digamos que esta es una puntual que quisimos como poner como representante de, pero hay muchas y Norbert pues nos amplía en ello seguramente. Sí, esto hace poco era del género Tibuquina, que es el mismo del siete cueros que conocemos nativo de tierra fría, ¿cierto? Que es muy abundante. Sí. Y que en páramos hay otras especies y en general, pues en Colombia hay muchas, son 28 especies de Tibuquina, ¿sí? La más común es la lepidota, la que encontramos acá en Santa Elena, pero hay unas espectaculares que no son tan altas, como la grosa, que es propia de páramos. Y bueno, recién el año pasado hubo un estudio filogenético donde separaron este género Pleroma de Tibuquina, pero hasta hace pues un año se llamaba todavía Tibuquina granulosa. Es muy bonito y muy escaso. En la ciudad hay muy poquitos individuos. Yo conozco uno en el Poblado, en Valparaíso creo que hay otro individuo de esta especie. Y son los dos que yo conozco. ¿Dónde más han visto ustedes? Envigado. Estos son en Envigado, estos los sembraron recientemente en la 43A y en la Avenida del Poblado. En este momento están florecidos. Así que en Hermosos. Envigado pueden ir a deleitarse con ellos. Por Sí, contar también como que ese nombre de siete cueros es dado porque su corteza es una corteza que se desprende, digámoslo así, o se va como mutando y por eso es como, a eso obedece el nombre común. Y algo muy bonito también es que esa especie que vemos tan común en Santa Elena, que normalmente la vemos con algunas flores un poco más fucsias, otras de rosadito más desteñido,
contando también acá algo que nos compartió Norbert hace un tiempo, y es que las flores que ya fueron polinizadas van como destiñéndose de alguna manera y van perdiendo como esa concentración de color, y por eso vemos como una variedad en el mismo árbol de flores de diferentes tonalidades, de toda esa gama pues de los rosados, fucsias, morados. Sí, y como la flor es un comestible, entonces es preferible comerlas que son pálidas, casi blancas, Para, porque ya cumplieron su función, ¿cierto? Lo que se comen los pétalos, entonces no arrancar toda la flor tampoco, sino solo los pétalos, porque en la base de la flor está el ovario, que es el que necesita el árbol para formar su fruto, que es una cápsula y da semillas muy pequeñitas. Listo. Bueno, aquí Pasamos de ese polinizador, de ver también como el vínculo, otra vez a ver otro, o reiterando cómo los árboles son la casa para muchas especies. Y acá este es un pomarrosa, que es el que vemos que hace un tapete fucsia en el suelo bellísimo. Y recientemente Andrés, por la casa de él, pues encontró esta maravilla de familia de murciélagos ahí muy hermosos en un pomarrosa, en un pero de agua, perdón, eh, y pues quisimos como seleccionarla para compartirla, porque también ellos en esta época han sido muy satanizados, y pues hay que saber pues realmente para decir o atribuir como ese tipo de denuncias a unas especies que no tienen por qué recibir ese desprecio. Sí. Antes, al contrario, este es un grupo de animales que nos prestan muchísimos servicios, porque la mayoría son, bueno, hay muchos que son frugívoros, sobre todo los de tamaño más grande, los murciélagos más grandes se alimentan de frutas, entonces son grandes sembradores de bosques, dispersan las semillas de muchas especies, palmas, entre otras. Hay muchos que son nectaríferos, que son más pequeños, que se alimentan de mucho de néctar y de insectos, entonces también ayudan a controlar insectos para que no haya esas plagas que nos atormentan a veces. Ajá. Y muy chévere también mencionar esto de que son, pues, o que tienen su función de polinización, porque muchas de las plantas que están en la ciudad requieren de esa conexión precisamente con los murciélagos, porque son quienes hacen la función de polinizar, y es común que esas especies que son polinizadas gracias a los murciélagos tengan flores de colores muy pálidos, blancas, que se ven más en la noche. Por ejemplo, las ceibas de la familia Malvasia, ¿cierto? Porque les decía que hay de otras familias. Esa familia, casi todas las especies son polinizadas por murciélagos. Los cactus también, que florecen es en la noche, flores blancas, grandes, atraen o son polinizadas por murciélagos. Incluso hay especies de murciélagos que van migrando para buscar especies de esos cactus que estén en floración. Es muy bonita esas relaciones, sí. como las dinámicas de la naturaleza siempre ahí presentes. Bueno, dejamos de lado esta familia ahí arronchada. Ay, siete, qué hermoso, muy linda, sí. Y pasamos ya de las últimas especies que vamos a ver, volvemos a la familia del Guayacán, en las bignoniáceas, con un árbol que también recibe muchos halagos en la ciudad, Sí. que es el gualanday. Esta foto es del Parque Bolívar. Uh-huh. Es una especie que en este caso esta es foránea, que tenemos presente pues en el valle, pero queremos hacer hincapié sobre todo en este, que es el gualanday nativo, que es el Jacarandá hesperia, que quizás en la ciudad no hemos tenido la fortuna de verlo más difundido, que quisiéramos como darle la relevancia, porque es una especie que debemos prestarle atención para empezar a reproducir, porque es de nosotros, y ahorita como hablábamos al principio de la expedición, pues lo nativo es como lo que nos hace como ese valor de lo nuestro. Además que quizás, no sé si Norbert de pronto amplía ahí, quizás tenga alguna relación también con algún polinizador nativo.
Bueno, Tener mejor equilibrio, pues es la presencia de estos árboles nativos en nuestros ecosistemas. sí. Por la asociación que tienen con polinizadores también nativos, pues, o locales. Claro, de este género jacaranda, que es como el nombre común que le dan en Argentina a la especie anterior que mostraste, la mimosifolia, que significa folia o es hoja, ¿cierto? Folio, folia, se refiere a la hoja de mimosa, por la composición, pues es una hoja compuesta con foliolos muy pequeños, como de mimosácea, que es una subfamilia de las leguminosas. Entonces, tiene hojas como de mimosácea. La diferencia es que en esta familia Bignoniacea, que son hojas compuestas o recompuestas, que a veces cada dedo se subdivide en dedillos, entonces es doblemente compuesta. En esta familia, esas hojas compuestas se pegan al tallo una al frente de la otra, opuestas. Mientras que en las fabáceas, que tienen hojas similares, las hojas se pegan al tallo alternándose. Una acá, la otra más abajo, la otra más abajo. Esa es la diferencia grande entre esas dos familias. Y lo que les decía de la dehiscencia, acá lo pueden ver, es un fruto formado por dos cápsulas que se abren por ambos lados. Por eso la vemos así. En este caso ya no se le ven las semillas, Ya ¿cierto? Ya salieron volando. Son muy planas, igualitas, muy similares a las de los guayacanes, pero siendo las de los guayacanes más blancas, están más cafés. Muy, muy dura la conchita, está muy bonita para pintar, la usan mucho en artesanías. Sí, es bellísima. Y aprovechando pues que mencionamos esto de las semillas, es sorprendente los mecanismos de dispersión que tienen todos los árboles. Unas a través, las semillas son livianitas, aladas para que sean a través del viento, otras son a través del agua. Por ejemplo, Sí. el coco es la semilla como tal que flota. Los ojos de venado, los ojos de buey, los cobalongas también son dispersados por el agua y por eso crecen más a orilla de ríos. Otras, recordemos que son dispersados porque hay animalitos que se las comen y luego la defecan y sale la semilla y empieza a germinar en otra zona. Entonces eso es otro de los aspectos de la funcionalidad, también muy bella. Por ejemplo, ahí ligando con la parte del coco, pues si no queremos dejar de lado que aunque estamos hablando de árboles, hay una familia que es muy importante y que es muy chévere, que siempre la tengamos presente, y es las arecáceas, que son las palmas. Y en nuestra ciudad está muy común esta palma de corozo, que las ardillitas son felices ahí haciendo maromas, esquivando esas púas gigantes. Uy, sí, tremendas. Yo no sé cómo hacen, pero se las comen y son parte de su base, de su dieta. Entonces queremos también resaltar el valor de las palmas, sobre todo esta, por ejemplo, que es nativa, que es muy común y que es muy hermosa. Uf, espectacular. Para todos también es un referente cultural, pues como muchas de los alimentos, muchos dulces están asociados a los frutos, asociados a frutos de las palmas, pues. Sí, es otra de las tres familias que más alimentan a la humanidad. Les mencioné las leguminosas o fabáceas, están las palmas y la familia de los pastos, que se llama poácea o gramínea. Es donde están todos los cereales, incluido el maíz, el trigo, el arroz. Esas son las tres familias. Y esta familia, pues Colombia es el país con más diversidad de especies en el mundo de este grupo. Son más de 200, tal vez 250 especies en Colombia. Y tenemos desde la montaña hasta la en costa. todos los climas. Tenemos la más alta del mundo, que es nuestro árbol insigne, la Ceroxylum quindoense, la palma de cera del Quindío. Tenemos también la más enana dentro de las que tienen tallo, que es la coquito enano, oriunda de por allá de la zona del Darién, que es la Reinhardtia cosniana o coquito enano, y muchas, muchas muy promisorias. Entre ellas, la de chontaduro es de los vegetales más promisorios o que más prometen, pues, para
desarrollar industria, pues como un desarrollo económico sostenible. Esa palma se aprovecha todo de ella, desde los palmitos, que es la parte más tierna de la hoja nueva, en la base de la hoja nueva, y que tiene la ventaja de que esa es cespitosa. Cespitosa es que no desarrolla un solo tallo, sino muchos tallos juntos. Entonces tú puedes aprovechar el palmito de una más hecha, de las que están más viejas, y Ajá. van a quedar los otros tallos, entonces no se va a morir la palma, ¿cierto? Sí, muy interesante también como esa amplia variedad de aprovechamiento. Se usan para construcción, para alimento, para elaboración de artesanías. Sí. Muy importante mencionar a raíz de esto la siembra pues moderada que hay que tener para su aprovechamiento también. Muy bonita, es muy sorprendente su arquitectura y es muy específico. Es un tallo, a veces cespitoso con varios alrededor, pero por lo general es un solo tallo alto y las ramificaciones en una corona de hojas arriba. Eh, Hermoso. Paren fíjense, bailarinas. sí, sí, bailarinas con su trajecito. Fíjense y detallen que cada una tiene en su tallo esa trama que van dejando las hojas al caer. Entonces eso es bonito y en cada una es específico también ese tramado. Sí. Eh, entonces, bueno, ahí hay un océano infinito de palmas para detallar y Listo. admirar. Y pues estamos encantados con todo esto, pero todo tiene su final y nos vamos con la última planta que yo sé que es de las favoritas de Norbert. Entonces quizás Árbol. te dé un árbol que Ay, no, es que es una hermosura. es una belleza. Nos despedimos con este algarrobo, que algunos le dicen pecueca también, si no estoy mal. Claro. También es de la familia del Déjalo hablar frijol. ahí. Y te dejo a vos, Norbert, para que ya nos despidamos con esta belleza. A Monumental. propósito, tengo aquí una joya preciosa que es producto de un pariente del nuestro, que es Himenea curvaril. El jade, perdón, el ámbar, se extrae, es una resina que producen estos árboles que se fosiliza muy fácil, y esto es producido pues en grandes cantidades en México con una especie que ya se extinguió, que era el Himenea mexicana. En San Cristóbal de las Casas en México hay dos museos del ámbar y un comercio muy grande de estas joyas pues que hacen esculturas y joyas preciosas pues con este producto, un subproducto. Ese árbol, pues antes de que fosilice, esa resina tiene muchos usos industriales, se denomina copal y es Ujú. el componente principal, por ejemplo, de los barnices, de las pinturas. Impresionante. Tienen, los aztecas lo usaban para enterrar pues sus muertos y los disecaban pues con, entre otras sustancias, con el copal. Es una madera de las más finas, muy comercial. Es tan fina pues que se usa para pisos, junto con la del zapán, que es otra leguminosa, de crecimiento entonces muy lento, por eso la madera es tan dura. Son gigantes. Esa foto será la del árbol de acá del Jardín Botánico, ¿se Sí. parece? Sí, espectacular. Ese es mi árbol preferido acá, como decías. Y el fruto es un gran alimento y medicina, sirve para curar muchas enfermedades, entre ellas la gastritis, la osteoporosis. Es una harina de un olor muy fuerte, muy grande, pues por lo que le dicen pecueca, pero es su estrategia para atraer los dispersores de las semillas, que son roedores, que son los únicos que tienen la capacidad de romper, de roer esa madera tan dura que cubre el fruto, una testa muy dura. Ajá. Bueno, Bueno, son muchas especies. Queremos invitarlos a que se enamoren todo el tiempo de todos los árboles que nos rodean, que empecemos a conocer la importancia también de diferenciarlos, que caminen y viajen a través de ellos también. Eh, pues tenemos que tener un límite de tiempo, como lo decía Andrés. Eh,
con Norbert, pues como siempre una grata compañía y disfrutamos mucho siempre su riqueza, su aporte y su generosidad compartiéndonos tantas maravillas de las especies. Hemos visto que han interactuado bastante en el chat. Queremos ya por tiempo proponer y acordar lo siguiente, y es que las preguntas que nos hicieron las vamos a responder todas en una sesión de historias de Instagram. Entonces queremos que si nos hicieron preguntas, nos dejen anotado también su usuario en Instagram, su cuenta, porque vamos a hacer una sesión dedicada a responder comentarios y preguntas de todos los, pues acerca de las especies que presentamos o si tienen de otras, para que también quienes no pudieron estar en este en vivo puedan enterarse y compartir un poco más con más personas, pues todo esto que vinimos hoy también a replicar de estas especies que todo el tiempo nos están brindando compañía y conocimiento. Entonces recuerden, sus preguntas, si ya las hicieron, vuélvanoslas a hacer y nos anotan ahí el @ su usuario de Instagram para nosotros poder responder y que ustedes se den cuenta de la respuesta y también para que repliquemos. También les recordamos que en nuestras redes, en Instagram, en YouTube, en Facebook, @lasavia.vegetal, ahí pueden encontrar mucho más contenido sobre plantas, sobre todo ese sinfín de encantos que está ligado al sustento de la vida. Al sustento de la vida, y les queremos agradecer. Esperamos que si les gustó, compartan, comentan, que si quieren que hagamos más cosas, nos cuenten, ahí en los comentarios nos dicen para qué temas les gustaría que abordáramos. Y a Norbert le queremos agradecer profundamente este espacio. Ahí un buen rato, ya llevamos 1 hora y media por aquí en este vivo. Y nos podríamos quedar toda la noche, pero con el vino. Claro. La destapamos, no hay problema, qué rico. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Norbert. Norbert, no, muchísimas gracias. Una cosa también, que nos dejen esos comentarios y también que visiten el canal, que todo el tiempo estamos compartiendo contenido, y para que sepan pues que ahí queda también mucho porque ustedes exploren en el canal y en las redes. Bueno, pues hasta luego, hasta una próxima, nos vemos. Hasta luego, Norbert, muchas gracias. Y... besito, Norbert. Chao. Saludos a todos, abrazos a todos. Hasta pronto. Chao. Gracias.